versículo 9. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, me contesta con el amén más bueno que tiene en su corazón. ¿Cómo dice su Biblia? Amén. Veo que andamos la misma Biblia. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Tome su asiento unos minutos. Aunque no pueda terminar gracias, hermano. Aunque no pueda terminar este tema porque es un tema muy bueno que la iglesia necesita escuchar. El tiempo es muy breve, el tiempo que nos toca, pero al menos la introducción del mensaje le voy a dejar en su corazón. Quiero hablarle sobre el tema, ¿qué significa ser iglesia de Cristo? Dígale a su vecino, ¿qué significa ser iglesia de Cristo? ¿Qué significa ser iglesia de Cristo? El diccionario de lengua española da un significado literal de lo que significa la palabra iglesia. Y muchos de nosotros hemos aprendido que la palabra iglesia, muchos han aprendido que la palabra iglesia es un edificio donde nos han enseñado o nos enseñaron que en ese edificio hay un clero, hay un sacerdote, hay imágenes, hay velas, hay altares de toda clase. Y ese concepto prácticamente envuelve al mundo completamente. Al mundo que no conoce de Dios, lo envuelve totalmente, lo envuelve. E incluso aún ha querido envolver a la iglesia de Cristo el concepto de lo que es, de lo que se nos ha enseñado, lo que es iglesia. Nos imaginamos el altar, nos imaginamos el templo, nos imaginamos los cuadros, las imágenes. Pero también muchos de nosotros hemos aprendido esto, que la palabra iglesia, diga conmigo que la palabra iglesia viene del vocablo griego, eclesía, que significa asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Y muchos de los que hemos estudiado lo que es el significado de esta palabra, tenemos esa enseñanza también, que somos una asamblea de llamados, porque también el diccionario lo relata, que somos asamblea ¿de qué? De llamados. Pero el significado que nosotros vemos en el diccionario o en los diccionarios, el significado es bastante sordo, diga conmigo sordo.
O sea, llega hasta allí. Y no se extiende más en cuanto al significado, en cuanto a lo que significa ser iglesia. Hasta allí llega. Y si nos preguntan a nosotros qué iglesia, qué es una iglesia, nosotros decimos somos asamblea de llamados, y terminó hasta allí, porque no hay una palabra de ciencia, no hay una aclaración, no hay una revelación de lo que significa ser iglesia de Cristo. Diga conmigo, amén. Y en este caso nosotros vemos este tema bien importante en el versículo clave que hemos leído en esta tarde, de lo que es Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. En pocas palabras, ser iglesia de Cristo significa ser linaje escogido. No solamente asamblea de llamados, sino que ser iglesia significa ser, ¿qué? Linaje escogido. Ese es ser iglesia. Eso es lo que dice el libro de Pedro, que somos linaje escogido. Y cuando la Biblia nos habla de linaje, yo estudiaba lo que era la palabra linaje escogido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra linaje? Ascendencia o descendencia. Eso es lo que significa la palabra linaje. Ascendencia o descendencia. Entonces, Pedro nos dice a nosotros que somos la iglesia, que somos linaje escogido. Pero tenemos que entender y aprender nosotros en esta tarde de qué linaje nosotros somos. ¿Por qué Pedro menciona que somos linaje escogido? ¿Por qué Pedro nos dice que nosotros somos linaje? ¿Por qué la Biblia nos dice que somos linaje escogido y que somos nación santa? Porque nosotros hemos sido escogidos y venimos espiritualmente de la descendencia espiritualmente de Abraham. Diga conmigo, Abraham. Venimos de la descendencia espiritualmente de Abraham. La Biblia nos habla de que Israel fue un pueblo escogido. Literalmente escogido por Dios. Escogido por Dios. Diga conmigo, escogido por Dios. Israel estaba en Egipto. Israel estaba siendo esclavizado ¿por quién? Por un rey en Egipto. Y había un desorden en cuanto a lo que era el pueblo. El pueblo no tenía identidad. No era pueblo. Pero Dios escoge, Dios saca a Israel de Egipto y le da una identidad nueva. Y en esa identidad nueva, las bendiciones descansan sobre Israel. Las bendiciones abrazan a Israel. Descansan sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios saca a Israel, lo colma de bendiciones. Entonces, a Abraham, Dios le desata las bendiciones. Diga conmigo, desató las bendiciones sobre Abraham. Y todos los que hemos estudiado la palabra, hemos estudiado que Dios le dice a Abraham que será un pueblo bendito, que será una nación bendita, que su generación será bendita, será creciente, será
gigantesca. Usted y yo hemos estudiado cuando le dice, como el polvo de la tierra te multiplicaré. Usted y yo hemos leído donde Dios también le desata la palabra, las estrellas del cielo, así será tu descendencia, lo bendice. Usted y yo somos testigos cuando hemos leído la palabra que le dice, como las arenas del mar, mira las arenas del mar, así serán, innumerable tu descendencia. Se le desata la palabra a Abraham y es un pueblo espiritualmente bendecido, porque las marcas quedan sobre él y sobre su generación. Y en ese conjunto de bendiciones, la iglesia forma parte de ser un pueblo escogido con la simiente de Abraham. Diga conmigo, somos un pueblo escogido con la simiente de Abraham. Que es lo que dice la palabra. Que dice que todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham. Entonces la palabra y la acción que a nosotros nos hace parte también de que somos también linaje espiritual y patriarcal, es la fe que mora en nosotros. Y aunque este no es el tema, sino que es harina de otro saco, esa palabra nos da a entender de que somos parte del linaje escogido de Dios, de Abraham. Somos parte del linaje de Abraham. Y que las bendiciones que descansaron sobre los patriarcas, sobre Abraham, Isaac y Jacob, descansan sobre la iglesia de Cristo. ¿Usted está conmigo en esta tarde? Descansan sobre la iglesia de Cristo. Entonces, la palabra linaje quiere decir descendencia o ascendencia. ¿Ascendencia de qué? Ascendencia de una familia ilustre. Eso quiere decir la palabra linaje. Ascendencia o descendencia de una familia ilustre. Entonces nosotros somos un pueblo escogido, somos un linaje, una descendencia que viene de una familia ilustre. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Usted entendió esto? Una descendencia que viene de una familia ilustre. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que no somos iguales como el mundo lo es. Por eso es que la iglesia tiene que entender la diferencia de un pueblo de Dios, de un pueblo que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Tiene que ver la diferencia entre el mundo y la iglesia que ha sido redimida a precio de sangre. Una iglesia que entiende estos parámetros divinos no es una iglesia que se mantiene con la autoestima hacia el piso. Hay creyentes hoy en estos tiempos que se incomodan cuando el amigo, la amiga, el vecino le preguntan, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Eres evangélico? Sí, porque se sienten menos, sienten que la gente se va a burlar de ellos, que la sociedad los va a marginar, se sienten la peor parte. El ser iglesia de Cristo es tener un gran privilegio. El ser hijo de Dios es tener un gran privilegio en la tierra y ser reconocidos en la tierra y ser reconocidos en el cielo.
En pocas palabras, usted y yo vamos a escuchar muchas cosas en el mundo. Que usted es aquí, que usted es un creyente que está perdiendo el tiempo, que usted está loco, que le lavaron el coco, que usted está demente, que usted le hace falta que lo lleven donde está el doctor para que le arregle su cabeza. Le pueden decir cualquier cosa. Usted no puede prestar atención a lo que el mundo le diga a usted y a mí. Lo único que tengo que saber yo como hijo de Dios es que no soy cualquier descendencia, no soy cualquier familia. Yo siento la gloria de Dios en esta tarde. No soy cualquier persona, soy linaje escogido, soy el pueblo redimido, soy diferente. El pueblo no tiene que desear lo que está haciendo el mundo. Hay creyentes que anhelan lo que el mundo hace. Hay creyentes que de repente pasan por un baile, por un pares pagano y se recuerdan y dicen: ay, si fuera mundano, allá estuviera. Ay, si yo fuera antes lo que yo fui, yo me metiera allá adentro. Hay gente que desea lo que el mundo hace, porque cree que el mundo es más grande que la iglesia de Cristo, que la familia de Cristo. Recuerde que nosotros, dice la palabra de Dios, que somos linaje escogido, somos un pueblo lavado y hemos sido trasladados de la basura del diablo, de la basura del mundo hacia la luz admirable. Esto tiene que saber la iglesia de Cristo y sentirse orgullosa en el espíritu y decir: yo pertenezco al mejor grupo. Oh, yo siento la gloria de Dios. La iglesia tiene que decir hoy en día: bailen como bailen, lo critiquen como lo critiquen. La iglesia tiene que saltar y decir: yo pertenezco a la mejor familia del mundo, al mejor linaje del mundo. Aleluya. No soy simplemente asamblea de llamados, soy un pueblo ilustre. A su nombre. Si nosotros como iglesia tomamos la palabra que somos asamblea de llamados, ¿a qué? Asamblea de llamados. Hoy hay muchas iglesias hoy en día. Iglesias con doctrinas erróneas, predicando herejía. Hay iglesias satánicas también. Esa es una asamblea de llamados también, a arrodillársele a Satanás en la noche. Hay muchas asambleas de llamados a arrodillársele al diablo a las 12 de la noche, a hacer brujerías. Simplemente, la iglesia tiene que saber qué significa ser iglesia de Cristo. Y ser iglesia de Cristo es ser linaje escogido, una descendencia ilustre. Pastor, pero explíqueme más sobre lo que es la palabra ilustre. ¿Qué quiere decir la palabra ilustre? La palabra ilustre tiene varias connotaciones. ¿Qué significa eso? Ilustre quiere decir distinguido. Ilustre quiere decir excelente. Ilustre quiere decir sobresaliente. Ilustre quiere decir superior. Somos la familia ilustre en la tierra, porque somos linaje escogido. ¿Sí? Y es allí donde la iglesia se estanca, porque no reconocemos que somos un pueblo de alto valor, un pueblo que costamos precio de sangre. A mí me bendice la palabra del apóstol Pablo cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Yo tengo que ser un creyente. Pregúntame, pastor, ¿cómo tengo que ser? Pregúntame más fuerte. Hágame predicar. Tengo que ser un creyente sin vergüenza. Que no me da vergüenza decir que soy creyente, hijo de Dios. Para mí tiene que ser una bendición que me llamen: tú eres hijo de Dios.
el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, no le gusta que la iglesia aprenda y se le aclare lo que significa ser iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay bloques, hay bloqueo en el mundo espiritual donde el creyente ya no pasa del mismo lugar. ¿Por qué? Porque las atracciones del mundo lo atacan. El diablo en el hogar lo ataca. A veces el diablo se mete aún hasta en el esposo en el hogar siendo creyente. Hasta en la esposa en el hogar siendo creyente. A la hora de ir al servicio le dice: no mereces ni que lleves la Biblia, hombre. ¿Y qué vas a ir a hacer a la iglesia? Se le opone dentro del hogar. Pero cuando el creyente llega a entender esta revelación, nadie lo puede detener. Hay hombres y mujeres que han entendido la revelación de lo que significa ser iglesia de Cristo. La pastora me enviaba un mensaje, un video de aquel hombre que fue golpeado y latigado por alguien porque predicaba el evangelio. Y le daba azotazos. Y el hombre le decía: síguele dando. Porque así también sufrieron los profetas. Síguele dando. De repente el compañero de milicia de él que predicaba por ahí le pasó un riendazo cerca. Y me imagino que se quiso correr y le dijo: deja que te peguen. Deja que te golpeen. Porque así persiguieron a los profetas. Las revelaciones ha alcanzado. Muchos de nosotros necesitamos seguir a Cristo y seguirlo honradamente, orgullosamente, levantando el pecho, declarando que nosotros pertenecemos a la mejor familia del mundo, a la mejor descendencia. Entonces, ¿por qué nosotros somos distinguidos? La Biblia dice que somos, en pocas palabras, ilustres. ¿Por qué somos distinguidos? Porque Dios nos ha dado una identidad nueva a nosotros. Nos ha hecho diferentes. La identidad que nos ha dado a nosotros es una identidad que el diablo no la da, que el brujo no la da, espiritualmente hablando. Nos ha dado una identidad nueva. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos personalidad antes de venir a Cristo. Habían corazones con un ego bien gigante. Habían corazones con odio antes de venir a Jesucristo. Habían corazones prepotentes antes de venir a Jesucristo. Había una enfermedad tremenda en el corazón de muchos de nosotros. La identidad se había deteriorado. No había identidad. Desórdenes en el hogar. Desórdenes mentales. Pastor, ¿cuál puede ser un desorden mental? Un desorden espiritual. Las enseñanzas que nosotros recibimos de nuestros padres. Que el hombre más macho era el que tenía más mujeres. Una formación errónea. Que el hombre más macho era el que andaba dejando hijos regados por todos lados. Pégale un hijo y te vas a hacer más hombre. Un desorden en el mundo. El consejo del padre: ¿qué vas a hacer con esa muchacha? Papá, es que la muchacha me anda molestando, está enamorada de mí. Solo embarázala y déjala, hombre. Eso es lo que quiere ella. Una identidad, un desorden tremendo. Cuando el hijo iba creciendo, 14, 15 años, yo escuchaba unos tíos que decían estas frases: ya va a ser tiempo que lo llevemos donde están las muchachas.
Ya estás listo para que te lleve donde están las muchachas allá. Te voy a llevar. Formaciones erróneas, corruptas, sin identidad. El hijo va creciendo con esa identidad, con esa formación errónea. El que se tome más botella, ese es más hombre. El que tome más licor, ese es el más valiente. Caminando en esa identidad. ¿Entendió usted? Mujeres con identidad extraviada. Pastor, ya me vas a tocar a mí, va a decir usted. Se lo voy a decir porque el Espíritu Santo me ha dado, aunque sea la introducción, le voy a dar hoy. Identidades perdidas. Con una mentalidad en el mundo de complacer al mundo, hasta en la forma de caminar. ¿Entendió? Hoy hay un París por ahí. Pastor, se arruinaron los mensajes que estaba dando. Hay una fiesta por ahí, pastor. Antes decía usted, hay una fiesta por ahí. Comenzaba a vestirse la mujer a modo de llamar la atención a todos los hombres. ¿Entendió? De manera de llamar la atención a quien se sea. ¿Para qué? Para que no se aguantaran los hombres y que la sacaran a bailar así. Decimos nosotros en El Salvador una palabra que se menciona al chilazo. Así. Que no quiero que me hagan esperar, que me saquen a bailar. Una mentalidad de complacer las miradas, las vistas de los hombres, una identidad. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque aquí hay mujeres, hay hombres que teníamos una mentalidad, una identidad muy mala, perdida, con diferente dirección. Estábamos extraviados. Pero ahora somos un pueblo diferente. Por eso es que la iglesia es un pueblo ilustre. Un pueblo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos lavó con su sangre. El Señor a nosotros nos sacó ese espíritu del mundo, ese espíritu de Egipto que nos atormentaba, ese espíritu que para nosotros era desayuno, almuerzo y cena, en pensar a quién íbamos a complacer. Éramos el vivo mundo infernal, una identidad que no servía de nada, pero ahora somos distinguidos, porque un día usted y yo entregamos nuestro corazón a Jesús. Reconocimos verdaderamente que estábamos mal y nos volvimos a Dios. Reconocimos, aleluya, que el mundo no es permanente. Reconocimos que era lo que es pecado, que era lo que a Dios no le agradaba o lo que a Dios no le agrada. Reconocimos que la vida que llevábamos nosotros como persona no iba a ser muy buena, que el final iba a ser muerte. Ahora nosotros somos un pueblo lavado por medio de su sangre y somos distinguidos por medio del perdón de Jesucristo. Somos distinguidos por medio de esa limpieza de Cristo. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Jesús, Él lavó nuestros pecados, Él lavó nuestros corazones, Él nos declaró inocentes. Antes nosotros no lo merecíamos, pero por su gracia nos lavó y nos hizo diferentes. Ahora que nosotros podemos reconocer hoy en día que hay una diferencia entre un hijo de Dios y una persona del mundo que no ha conocido a Cristo.
Ahora nosotros le cantamos a Dios, adoramos a Dios, aplaudimos a Dios y le damos gracias porque hemos reconocido que somos hijos de Dios. Somos distinguidos. O sea, en pocas palabras, ser iglesia de Cristo significa ser distinguidos, ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos transformados. ¿Sí? ¿Alguien se está durmiendo allá? Porque somos transformados, ser diferentes. Y esta es la parte que la iglesia de Cristo tiene que cuidar. Seguir siendo diferente. No mezclarnos ni desear lo que el mundo está haciendo. Porque nosotros somos de la familia de Cristo. Porque nosotros somos una familia ilustre. No anhelar lo que el mundo hace. No anhelar lo que el mundo tira, lanza diariamente. El mundo pasa y sus deseos. Todo pasa en el mundo. Todo pasa. Yo le mencionaba a usted, antes habían computadoras con una tremenda joroba así. Ahora la computadora, mire, es plana. Todo pasó. ¿Dónde están esas computadoras? Nadie las quiere. Se quedaron a la historia. Antes salían televisores con la gran joroba así también. Le pueden dar el más grande y usted nunca lo va a querer. No, ahora queremos una pantalla plana todo el tiempo. Todo pasa. En aquel tiempo salieron carros, hoy hay carros clásicos. Y la gente cuando mira un carro clásico dice, wow, los carros que salían antes. Dicen, unos los admiran porque se traen recuerdos, los compran para traer recuerdos de lo que había antes. Pero todo pasa. Todo pasa en este mundo. Todo. Los carros que hacían antes, nadie los tiene ya. Esos modelos pasaron. Todo pasa. Todo. El único que no pasa de moda, usted ya sabe cómo se llama. Usted sabe quién es. Es el que nos sacó. Oh, yo siento la gloria de Dios. Es el que nos lavó con su preciosa sangre. Él es el que clavado en la cruz nos compró a precio de sangre. Oh, yo siento la gloria de Dios. Oh, es el que nos compró a nosotros derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él es el que nos dio una identidad nueva. Aleluya. Él es eterno. Él es infinito. Él vive. Él permanece para siempre. Oh, aleluya. Por eso es que la basura del mundo no me tiene que interesar a mí. Por eso es que la basura del mundo no le tiene que interesar a la iglesia. Oh, aleluya. Porque hay alguien, aleluya, que está conmigo todos los días. Oh, yo siento la gloria de Dios. Hay alguien que está conmigo día y noche. Oh, aleluya. El que me ha dado una identidad. Aleluya. Mi padre, mi papá. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Él es. No tengo por qué regresar al mundo. Será un privilegio. Diga conmigo, será un privilegio siempre formar parte del cuerpo de Cristo. Será un privilegio ser siempre un hijo de Dios. Ser una familia ilustre. ¿Usted está conmigo, hermano? Por eso es que cuando le inviten a la iglesia, hermano, y le caigan mensajes de los ujieres, de los consolidadores, de la pastora, hermano, que el corazón le haga pum. Y diga, oh, qué bendición, la pastora me envió un mensaje. Este es el día del Señor.
Este es el día para que alabe a Dios. ¿Usted está conmigo? Pero a veces al contrario es diferente. Por ejemplo, hay mensajes que caen en algunos creyentes. Otra vez la pastora. Hombre, no tiene nada que hacer esta mujer, hombre. Textos y textos, textos y textos. Y hay creyentes que hasta se salen de las redes porque no aguantan los textos. ¿Sí? Y le está cayendo, pero ¿de qué le está cayendo el texto? Le está cayendo el texto para que se presente a la casa de Dios. Que sea un privilegio que la campana le suene de su teléfono. Que sea un privilegio que le suene a usted para que usted pueda venir a la casa de Dios. Es un santo privilegio, amada iglesia. Es una bendición que se le recuerde. Pueblo ilustre. Diga conmigo, pueblo ilustre. Porque somos limpios. Porque somos lavados con la sangre de Cristo. Porque somos un pueblo excelente. El grupo más excelente que habita en el mundo, pastora, es la iglesia de Cristo. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte. El grupo más excelente es la iglesia de Cristo, el cuerpo, el pueblo ilustre. Es más excelente. Yo quiero que le digas a tu vecino, qué excelente eres, dígale. Usted y yo somos excelentes. Porque somos linaje escogido. Somos un pueblo excelente. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que ahora todo tenemos nuevo en nosotros mismos. Usted y yo somos nuevos, todo lo hizo nuevo. Dice la palabra, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Había un hermano que hace muchos años que decía, esto que estoy haciendo es un mal ejemplo espiritualmente, decía él. Dice que compró un traje, dice, hacía como 8 años y nunca lo cambiaba por otro. Se ponía, él siempre se lo ponía el traje. Pasaban los años. Dice que la esposa le decía, me has aburrido de tanto que te veo ese traje. Y si me has aburrido a mí, y si me has hastiado a mí, imagínate a los hermanos de la iglesia. Y no es porque no tengas, si tienes. Y le decía a él, es que me recuerdo que lo compré. Me da lástima tirarlo. Me da compasión tirarlo. No lo quiero tirar. Regálaselo a un hermano que no tenga. Regálaselo a un amigo. Llévalo al Goodwill, le decía. No quería. Así hay gente, hay cristianos que todavía tienen cosas de allá afuera, cosas viejas. Cosas viejas que no las quieren soltar. Porque se recuerdan y les da lástima. No quiero, no quiero soltarla. Pero un pueblo ilustre, un pueblo excelente, es un pueblo que ya salió de allá. Es un pueblo que ya no tiene mañas del diablo. Es un pueblo que todo es nuevo. ¿Usted está conmigo? Usted es nuevo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura, él dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que soy distinguido en todas las áreas. Soy distinguido en excelencia en mi forma de hablar. Tu forma de hablar, y de esto es lo que la iglesia tiene que cuidarse también, su expresión.
Porque hay creyentes que por eso les da vergüenza denominarse hijos de Dios, denominarse que pertenecen a una asamblea de llamados de parte del Señor, porque su vocabulario nunca lo renunciaron, su viejo vocabulario, su vieja manera de hablar todavía la tienen. ¿Entendió esto usted? Poniéndole sobrenombres al vecino, poniéndole sobrenombres al compañero de trabajo, que mira que tú eres la piraña, que tú eres aquí la cabeza de vaca, que patas de cabra, que pelo de zorro y cuántas cosas. La forma. Por eso es que cuando le preguntan a él y le dicen, ¿eres cristiano? Le da pena porque como ha dado un mal ejemplo, no da testimonio de la pastora. Entonces, por eso es que no quieren decir que pertenecen a la familia de Cristo. Pero un pueblo ilustre es un pueblo excelente. Es un pueblo que ya dejó la vieja forma, las viejas mañas diabólicas. ¿Entendió usted? De eso es lo que la iglesia tiene que cuidarse. Somos un pueblo ilustre. Somos linaje escogido. Que esas mañas, hermano, no le roben la bendición como hijo de Dios. Si usted tiene, hermano, esas mismas mañas que no quiere soltar hoy, en esta tarde, renuncie en el nombre de Jesús. Porque son cosas que pueden afectar, pueden, hermano, para que usted pueda también identificarse como hijo de Dios. Somos un pueblo excelente. La forma de expresión. Excelente en saludar al amigo. Excelente en desatar bendición. Usted sabe, hermano, que en los restaurantes hay personas que me han saludado a mí. Nos han saludado a nosotros. Yo no sé ni quiénes son, pero me saludan. ¿Por qué? Nos saludan porque ven un rostro como el de Moisés. Aleluya, dígame. Dice que cuando Moisés venía bajando de allá del monte Sinaí, dice que traía un rostro como el rostro del sol, dice, lleno de luz, porque venía de hablar con el gran yo soy. Que la persona desde que lo mira a usted caminando pueda identificar que usted es excelente, que usted es ilustre. ¿Entendió? En su forma de saludar. Dios te bendiga. De eso tenemos que cuidar nosotros. Somos el linaje escogido. Somos un pueblo excelente. Eso es lo que significa la iglesia de Cristo. Una iglesia transformada. Ay, Señor, qué silencio. Mire lo que le voy a soltar. Por si hay alguno por ahí. No somos bola de gente perdiendo el tiempo. Usted y yo no somos gente, no somos un grupo que pierde el tiempo en la casa de Dios. Eso es lo que hay hoy en día en el mundo. Asambleas de llamados a calentar bancas. ¿Entendió? Asambleas de llamados ¿a qué? A calentar bancas. Asambleas de llamados ¿a qué? A chismear. Asambleas de llamados ¿a qué? A criticar. A no hacer nada. Somos un pueblo que demostramos que hemos sido lavados con su sangre y que somos nueva criatura en Cristo Jesús. A su nombre. Somos un pueblo que hace la diferencia en el mundo. ¿Me entendió?
¿Qué significa ser iglesia de Cristo? Ser iglesia significa también que somos un pueblo bendito. Usted y yo somos un pueblo bendito. Dígale a su vecino, eres un pueblo bendito. Somos un pueblo bendecido. Un pueblo bendecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el viejo hombre estaba deteriorado. La vieja manera de vivir de la mujer estaba deteriorada. Lo que pasó con Israel también, nos damos cuenta. ¿Qué pasó con Israel? Israel salió bien, pero después, ¿qué pasó? Desobedeció. Su identidad, ¿qué pasó? Se desboronó. Le hablaban por medio de profetas, la palabra llegaba y no quería. Y fue cautivo Israel por su desobediencia. Fue cautivo. Cayó en manos de los enemigos. Entonces, la identidad se desquebraja. Los disciplina. Y cae una palabra que cayó en nosotros como pueblo. Isaías 61:9. ¿Qué dice Isaías 61:9? Dice la palabra del Señor 61:4, perdón. Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Promete Dios restaurar todo en Israel, las ciudades, porque las ciudades fueron destruidas. Y lo cumple. Dios lo cumple. Nuestra identidad estaba deteriorada y Dios también mismo, Jesús mismo, hace nueva todas las cosas. Y nos declara por medio de su sangre un pueblo bendito. O sea, en pocas palabras, la iglesia de Cristo es un pueblo bendito. ¿Entendió usted? Dígale a su vecino, soy un pueblo bendito. ¿A dónde me lo dice, pastor? Isaías 61:9, ¿qué dice? Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y dice, todos los que vieren reconocerán que ¿qué? Que son linaje bendito de Jehová. O sea, en pocas palabras, nosotros somos linaje bendito. Somos linaje bendito. Y le guste o no le guste al mundo, le guste o no le guste al diablo, en esta tierra y en el cielo, somos linaje conocido. ¿Entendió? Somos linaje conocido y reconocido en esta tierra. Porque somos un linaje bendito. ¿Entendió, hermano? Somos un pueblo reconocido. Que lo reconozcan. Por eso es que hay un cántico que dice, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se escucha todo lo que acá hacemos. Cantamos, adoramos, saltamos. Allá se oye todo, ese zapateo. ¿Cuántos zapatean en el espíritu? Se escucha. Se escucha ese zapateo. Pero también allá se escucha cuando ronca en la iglesia. Somos reconocidos que somos un pueblo bendito. Somos un pueblo ilustre. O sea, ¿por qué? Porque si somos benditos, es porque hubo algo en el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que hubo, pastor? Hubo una remisión. Hubo una transformación. Hubo una
una fuerza espiritual nunca sucedida en el mundo espiritual cuando llegamos a Cristo. Nos redimió de toda maldición de pecado. Expulsó la maldición de la pobreza. Somos un pueblo bendito. Diga conmigo, me liberó de la pobreza. Por eso soy un pueblo bendito. En la cruz del Calvario, Él derramando su sangre, me declaró bendito. Me liberó de la pobreza física y espiritual. ¿Está conmigo? Por eso es que nosotros tenemos que hablar diferente. Porque somos linaje escogido, somos ilustre. Y declarar que las bendiciones están sobre nosotros. ¿Entendió, hermano? Declarar que las bendiciones reposan sobre nosotros. Nos liberó de la pobreza. O sea que lo menos que tiene que hacer un pueblo, el pueblo de Dios, es pensar negativo. Es pensar en la desgracia. Lo menos que tiene que hacer el pueblo de Dios es pensar negativo. Tengo un presentimiento que voy a chocar en el camino. Me voy a accidentar. Lo menos. ¿Le duele la espalda? ¿No será que un riñón no me funciona? De repente fue al baño y orinó diferente. Y el corazón, ¡pum! Yo creo que es el riñón. Lo menos que usted y yo tenemos que hacer es pensar negativo y clamar la enfermedad, clamar la desgracia. Ve el cielo que está nublado. ¿A qué hora no trabajamos toda la semana? ¿Y cómo vamos a pagar la renta? Déjeme ver el weather, dicen los inglesanos. Y miran el weather y dicen, lluvia toda la semana. ¿Y cómo vamos a pagar la renta? ¿Y cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y comienza. Y el enemigo, ja, 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 ja. El diablo, ja, 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 ja. Así me gusta que hablen, dice el diablo. Así me gusta verlo, hablando de desgracia, hablando de escasez, de miseria. Así me gusta que hablen. La Biblia me dice que Él me redimió de toda maldición y que Él estará con nosotros. El hombre de Dios dijo, joven fui y he envejecido y hasta el momento no he visto justo desamparado ni simiente que mendiguen pan. La iglesia de Cristo es la iglesia bendita. Somos un pueblo bendito. Somos un pueblo bendito. Lenguaje diferente al del mundo. Un lenguaje diferente. Lo que significa ser la iglesia de Cristo. Una iglesia bendita. Sí. Hoy yo siento la gloria de Dios. O sea que cargas la bendición de Dios. En las manos, en los pies. Lo que significa ser la iglesia de Cristo, un pueblo diferente. O sea, en pocas palabras, dele la mano a un amigo y transmítale la bendición de Dios. Dele la mano a su vecino que tiene un lenguaje chueco y transmítele que usted es un hombre y una mujer bendita. Déjele caer las bendiciones del cielo sobre su vida, porque usted es una iglesia bendita. Lo que significa ser la iglesia de Cristo.
¿Entendió? ¿Comprendió? Póngase sobre sus pies. Y levanta tu mano al cielo. Le dije que al menos la introducción le iba a hacer. Levante su mano al cielo.